Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario o el lugar que me estés viendo. Soy el pastor Paco Espinosa y esto es Pregúntele al Pastor. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y en esta ocasión quisiera contestar una pregunta que nos hicieron a mi esposa y a mí hace, creo que ya quizás hace un mes o quizás más. Y tiene que ver acerca del matrimonio, tiene que ver acerca de las relaciones conyugales. Y la pregunta es que, ¿hasta qué punto debo sujetarme a mi marido? Muy buena pregunta, y hay preguntas que a veces a uno como que lo ponen un poco como pensativo. Entonces, muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto debo de sujetarme a mi esposo? Y para darle respuesta a esta pregunta tan buena, porque recordemos, hermanos, que el centro o el núcleo de la iglesia es la familia. Familias sanas, iglesias sanas. Pero para que una familia esté sana, primero tiene que estar el matrimonio sano, porque el matrimonio depende de los padres, después vienen los hijos, pero si los padres están mal, por lo tanto eso va a ser una familia disfuncional. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto debo someterme a mi marido? Esa fue la pregunta que me hicieron. Y para esto quisiera que leéramos 2 versículos, quisiera ser práctico y sencillo en esto que voy a responder. En el libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice de la siguiente manera: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y dice el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y para empezar quisiera dar a conocer que estoy en contra del feminismo, movimiento que día con día agarra más fuerza. Estoy en contra de eso, el feminismo donde quieren desplazar al hombre de ser cabeza. La Biblia nos enseña que el hombre es cabeza en el hogar y el hombre ejerce una autoridad delegada de parte de Dios. Ahora, estoy también en contra del machismo, donde la mujer no puede hacer nada, donde la mujer puede hacer un cero a la izquierda. O sea, las dos extremos están malos. El machismo está malo porque se aplicó por muchos años y a través del machismo se humilló, se maltrató y se mataron mujeres en el pasado. Ahora no se da tanto como en el pasado, a no ser que en los países latinoamericanos y tercermundistas, donde todavía pues las leyes todavía no han progresado en esa área, y estoy en contra del machismo. Pero también de igual manera estoy en contra del feminismo, donde quieren desplazar al hombre de la escena, donde la mujer se cree autosuficiente y maltrata muchas veces al hombre. O sea, será desquitándose de las que hicieron antes, pero el feminismo, tanto el feminismo como el machismo están mal y estoy en contra de eso. Ahora, quisiera responder a la pregunta es, ¿hasta qué punto debo sujetarme o someterme a mi marido? Esta es alguna pregunta que muchas mujeres que me están viendo se hacen hoy en día. O muchos hombres quieren aplicar el machismo y que la mujer se sujete en todo a ellos. Y entonces vamos a ver algún parámetro aquí. Quiero ser práctico para dar respuesta a esto. Y es que dice la palabra que las casadas están sujetas a vuestros maridos. Entonces, la palabra enseña no solamente en este texto. Hay
varios textos más donde la palabra enseña que la mujer debe estar sujeta, sometida perdón por la palabra sometida, pero tiene que obedecer a su marido. De hecho, la palabra griega para sujetar o para estar sujetos es la palabra como para obedecer y para tener todo en orden. Entonces, al estar la mujer sujeta a su marido, debe de ser obediente. Pero también al sujetarse o al obedecer a su marido, es una mujer que trae orden a la familia. Vuelvo y lo repito porque quiero aclarar esto. Estoy en contra del machismo. Que la mujer no vale nada o que la mujer no puede hacer nada. No, ya se ha demostrado a través de la Biblia donde hubieron mujeres que fueron de impacto y de mucha bendición. Y lo podemos ver en nuestra vida hoy en día, donde hay mujeres que son de mucha bendición a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino a las naciones también. Entonces estoy en contra del machismo, pero estoy en contra del feminismo. Ahora, la hermana nos preguntó hasta qué punto debo de someterme. Porque a veces venimos de unas culturas súper machistas, donde la mujer debe de callar para todo, donde la mujer no debe ni de opinar. Entonces yo creo que ese extremo está malo. Ahora mire lo que pasa en versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces yo entiendo que a una mujer se le hace difícil sujetarse a un marido que de repente es demasiado áspero. Y doy mi consejo a los maridos que me están viendo también en esta ocasión. Maridos, no seamos ásperos con ellas. El apóstol nos llama a amarlas y no ser ásperos. Y también nos llama a amarlas en diferentes partes de las cartas que él escribió. Incluso dice que nos entreguemos así como Cristo se entregó por la iglesia. O sea, que amemos de tal manera que seamos entregados por nuestros cónyuges, o sea, por nuestras esposas, y de igual manera por nuestras familias. Entonces, el problema es que a una mujer se le va a hacer difícil sujetarse a un hombre cuando este hombre la maltrata. En el pasado muchas se sujetaban, pero no era voluntariamente. No obedecían voluntariamente, lo obedecían porque quizás no tenían otra opción. Entonces, porque muchos hombres eran muy ásperos con ellas. Ahora, mi consejo pastoral, hombres, no seamos ásperos con ellas. Ahora, casadas, dice la palabra, vuelvo a este versículo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, miren lo que sigue la siguiente parte. Como conviene en el Señor. Y es aquí donde quiero dar respuesta. ¿Hasta qué punto debo de sujetarme a mi marido, pastor? De la palabra enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Cómo? Pero ¿cómo debe estar sujeta? ¿Cómo? Como conviene en el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay situaciones en las cuales quizás vas a tener que desobedecer a tu marido. Recuerde que a la palabra griega para sujetarse significa obedecer o poner las cosas en orden. Entonces, ¿cómo te vas a sujetar a tu marido? Como conviene en el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Y quiero ser específico y espero que me entiendan bien. Hay situaciones o hay cosas en la vida que tú no puedes practicar hoy que conoces a Cristo. Hay situaciones en la intimidad que no puedes practicar hoy que estás en Cristo. Y él no conoce de Cristo, o aún algunos conociendo de Cristo quieren hacer cosas que en la intimidad que no están bien delante del Señor. Creo que algunos me van a entender, algo otros no. Entonces, hay cosas, o cada órgano es creado por Dios para una función específica. Entonces, si antes hacía o practicaba la intimidad de una manera, ahora en Cristo tiene que ser algo mejor, no de igual manera. Tienes que desechar aquellas prácticas las cuales practicabas antes. Entonces, hasta qué punto debo de obedecer o sujetarme a mi marido, hasta el punto como convenga en el Señor. O sea, hay cosas o prácticas que practicaban en la intimidad que ahora ya no se deben de practicar. Ahora, ¿hasta dónde? Hasta donde Él no te obligue
a ir en contra de la palabra del Señor. ¿Cómo es eso, pastor? Por ejemplo, hay muchas hermanas que están en unión mixta en el aspecto de que ella es cristiana o él no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él no tiene el redargüimiento del Espíritu Santo y por eso muchas veces te va a pedir cosas que tú no debes hacer como una buena cristiana. Entonces, hasta ese punto, ¿cómo conviene? ¿Cómo conviene en el Señor? ¿Hasta qué punto, pastor? Hasta el punto como convenga en el Señor. O sea, no practiques o no sigas o no obedezcas aquello que va en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, yo soy pastor y como pastor tengo que acatar las leyes naturales, ¿va? Porque de hecho muchas leyes son pro vida y tenemos que respetarlas. Ahora, cuando entramos en la ley del aborto, nosotros estamos en contra de eso, porque eso es matar a la creación de Dios. Entonces ahí sí voy a desobedecer. ¿Por qué? Porque no conviene en el Señor. Entonces, ¿cómo vas hasta qué punto vas a obedecer a tu marido? Como conviene en el Señor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Todo aquello que vaya en contra de la palabra. Por ejemplo, vuelvo a los matrimonios mixtos. Hay maridos que le dicen a la esposa que se deje de congregar. Eso no conviene en el Señor. La palabra nos enseña que sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, la palabra nos habla de congregarnos. Yo me gocé con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, dijo el salmista. Entonces, si tu marido te quiere obligar, forzar a no congregarte, entonces vas a obedecer como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Otra práctica. Por ejemplo, hay maridos que de repente tu marido te quisiera obligar a decir mentiras que van en contra de la palabra del Señor. Entonces hasta ahí no puedes entrar. ¿Por qué? Porque tú estás cambiada, estás renovada o estás cambiando tu manera de vivir. Entonces el detalle es que muchas veces como seres humanos, o más que todo en esto los hombres, aplicamos algunos versículos que nos aprendemos de memoria para poner esa carga sobre las mujeres. Pero la verdad es que la palabra me dice que nosotros las amemos, y cuando uno ama a una persona es entregado, cuida a aquella persona. Entonces el detalle es que algunos matrimonios mixtos tienen la dificultad que algunos maridos no le permiten ir a la iglesia, no le permiten ayunar, no le permiten hacer estas cosas. Entonces él sigue siendo la cabeza, no me malinterprete. En el hogar él sigue siendo la cabeza, pero quizás espiritualmente él no tenga nada de Dios. Entonces, en lo que es concerniente a obedecer a Dios, es como conviene en el Señor. ¿Vas a obedecer a tu marido? Claro que sí. Trátalo bien, ámalo, porque a través de tu conducta él va a llegar a ser salvo. Entonces, pero también hasta qué punto, como conviene en el Señor. Quisiera contarte esto que me contó un hermano de la iglesia. Al escucharlo él o al ver el video, él va a saber que es de su madre que estoy hablando. Un hermano de la iglesia, su mamá conoció a Cristo. Su padre, me contaba a él, muy cerrado en los aspectos espirituales, y no permitía que la madre fuera a la iglesia. Incluso su hermana me decía: pastor, yo a veces quedaba fuera, porque cuando íbamos a la iglesia, él cerraba todas las puertas y nos dejaba afuera. Nos dejaba durmiendo toda la noche afuera de la casa. ¿Por qué? Por el simple hecho de querer servir al Señor. Y esta señora o esta madre siguió yendo a la iglesia. Él no quería, él la maltrataba por ser cristiana, pero ella siguió y siguió, no solamente yendo a la iglesia, sino orando y ayunando por él. La cuestión es que ella no desfalleció en la fe. Ella siguió honrándolo y siguió sujetándose a él, siguió dándole todo a él, a pesar de que él se portaba mal con ella, a pesar de que él la dejaba fuera cuando venía de la iglesia, y lo que ella iba a hacer a la iglesia era orar por la alma de él. Pero él no lo entendía así porque él estaba ciego. La cuestión es que ella siguió perseverando, siguió creciendo en la fe, y algunos me dan testimonio de ella, que fue una hermana llena de Dios. Pero ella siguió, a pesar de todo lo que el marido le había hecho,
en la madrugada y en la mañana cuando él salía a trabajar, ella le tenía su cafecito, su comidita hecha, a pesar de que él la maltrataba. Pero me cuenta el hijo de ella que con los años, no sé si pasaron 19, no sé cuántos años pasaron, pero pasaron muchos años, él vino a reconocer a Cristo como el Salvador de su vida. Ahora, ella nunca lo sacó de escena que él era la cabeza del hogar. ¿Qué te quiero decir, amada? Hay un problema grave también, que a muchas se les olvida que el hombre sigue siendo cabeza. No te olvides nunca que el hombre sigue siendo cabeza. Ahora, pastor, ¿hasta qué punto debo de sujetarme a mi marido? Hasta el punto como conviene en el Señor. Él sigue siendo cabeza, pero hay situaciones espirituales que tal vez él no entiende. Pero a través de tu sometimiento, a través de tu obediencia, él va a llegar a conocer a Cristo. Así que esto ha sido tu programa. Pregúntale al pastor. Quería hacer este programa un poquito corto, porque me hubiera gustado que estuviera mi esposa para poder resolver mejor este asunto. Pero sujetarse al hombre es de Dios, amadas mías, amadas hermanas, sujetarte al hombre o a tu esposo, eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Cómo conviene en el Señor? Todo aquello que él quiera practicar que va en contra de la palabra de Dios, no. Así que esto ha sido el pastor Paco Espinosa. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo sobre cada uno.